Hace unos años, el diario Evening Bulletin de Filadelfia sufría los perjuicios de una campaña de chismes consistente en peligrosas calumnias. Se hacía circular un malicioso rumor. Se decía a los clientes del diario que tenía demasiados anuncios y muy escasas noticias, que ya no resultaba atractivo para los lectores. Era necesario tomar medidas inmediatas, había que aplastar ese rumor. Pero, ¿cómo? Veamos qué se hizo. El Bulletin recortó de su edición regular de un día cualquiera todo el material de lectura, lo clasificó y con él publicó un libro que se tituló Un día. Constaba de 307 páginas, tantas como un libro corriente, pero el diario había publicado todo ese material en un día para venderlo no por varios dólares, sino por unos pocos centavos. La publicación de este libro dramatizó el hecho de que el diario daba a sus lectores una enorme cantidad de interesante material de lectura. Hizo conocer este hecho más vívidamente, con mayor interés, que lo que se podría haber logrado en muchos días de publicación de cifras y anuncios. Este es el tiempo de la dramatización. No basta con decir una verdad, hay que hacerla vivida, interesante, dramática. El cine lo hace, la televisión lo hace. Y usted también tendrá que hacerlo si quiere llamar la atención. Los peritos en arreglo de vidrieras conocen el gran poder de la dramatización. Por ejemplo, los fabricantes de un nuevo veneno para ratas dieron a los comerciantes una vidriera que contenía 2 ratas vivas. La semana en que se mostraron esas ratas, las ventas subieron 5 veces por encima de lo normal. Los comerciales de televisión muestran abundancia de ejemplos del uso de las técnicas dramáticas para vender productos. Siéntese una noche delante de su televisor y analice lo que hacen los publicitarios en cada una de sus presentaciones. Notará cómo un medicamento antiácido cambia el color de un ácido en un tubo de ensayo, mientras el producto de la competencia no lo hace. Como una marca de jabón o detergente limpia una camisa engrasada, mientras otra marca la deja grisácea. Verá un auto maniobrando a través de una serie de curvas y obstáculos, lo cual es mucho mejor que simplemente oír cómo lo dicen. Verá caras felices mostrando la satisfacción que dan una cantidad de productos, todo lo cual dramatiza para los espectadores las ventajas de cualquier cosa que se venda y logra que la gente la compre. Pueden dramatizarse las ideas en los negocios o en cualquier otra área de la vida. Es fácil. Jim James, vendedor de la NCR, una fábrica de cajas registradoras de Richmond, Virginia, nos contó cómo hizo una venta gracias a una demostración dramatizada. La semana pasada visité a un almacenero del vecindario y vi que la caja registradora que usaba en su mostrador era muy anticuada. Me acerqué entonces al dueño y le dije: «Usted está literalmente tirando centavos a la calle cada vez que un cliente se pone en fila». Y al decirlo, arrojé hacia la puerta un puñado de monedas. Capté su atención de inmediato. Las meras palabras no le habrían resultado demasiado interesantes, pero el sonido de las monedas en el piso despertó de veras su interés, y logré un pedido para reemplazar su vieja máquina. También funciona en la vida doméstica. Cuando el novio clásico le proponía matrimonio a su chica, ¿lo hacía con meras palabras? Claro que no, se ponía de rodillas. Eso significaba que hablaba en serio. Ya no nos ponemos más de rodillas, pero muchos novios siguen prefiriendo una atmósfera romántica antes de lanzar una gran pregunta. Dramatizar lo que queremos también da resultado con los niños. Joe Fan Jr. de Birmingham, Alabama, tenía dificultades para lograr que su hijo de 5 años y su hija de 3 recogieran los juguetes, por lo que inventó un tren. Joey era el maquinista, Capitán Casey Jones, montado en su triciclo. Al triciclo se enganchaba el carrito de Janet y en poco rato ella cargaba todo el carbón sobre el vagón, y después subía ella misma y su hermano la llevaba de paseo por toda la casa. De este modo se juntaban todos los juguetes, sin retos, amenazas ni discusiones. Mary Catherine Wolf de Wissahickon, Indiana, tenía problemas en el trabajo y decidió hacerle una exposición de ellos a su patrón. El lunes a la mañana pidió una entrevista, pero él le hizo decir que estaba muy ocupado y que debería hacer una cita con la secretaria para algún otro día de la semana. La secretaria le indicó que la agenda del jefe estaba muy cargada, pero tratarían de hacerle un lugarcito.
La señorita Wolf describió lo que sucedió. No recibí respuesta alguna de la secretaria durante toda la semana. Cada vez que la interrogaba, me daba un motivo distinto por el que mi jefe no podía atenderme. El viernes a la mañana fui otra vez y tampoco hubo nada definido. Yo realmente quería verlo y hablarle de mis problemas antes del fin de semana, así que me pregunté cómo podría lograr enfrentarlo. Lo que hice al fin fue esto. Le escribí una carta formal. En ella le decía que entendía perfectamente lo ocupado que estaba durante la semana, pero era importante que yo le hablara. Incluía un formulario hecho por mí y un sobre con mi nombre, y le pedía que por favor lo llenara o le pidiera a su secretaria que lo hiciera y me lo enviara. El formulario decía esto: Señorita Wolf, podré verla el día, puntos suspensivos, a la hora, puntos suspensivos. Le concederé, puntos suspensivos, minutos de mi tiempo. Puse esta carta en su canasta de correspondencia a las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde miré mi correspondencia. Allí estaba mi sobre. Había respondido diciendo que podría verme esa tarde y me concedería 10 minutos de su tiempo. Así que fui a verlo. Hablamos durante más de una hora y mis problemas quedaron resueltos. Si yo no hubiera dramatizado el hecho de que realmente quería verlo, probablemente seguiría esperando que me diera una cita. James Boynton tuvo que presentar una vez un extenso informe sobre el mercado. Su firma acababa de terminar un detallado estudio sobre una conocida marca de crema facial. Se necesitaban sin tardanzas datos sobre la amenaza de una venta por debajo del costo. El cliente en perspectiva era uno de los más grandes y más formidables publicistas. La primera vez que fui a verlo, admitió el señor Boynton, me encontré desviado hacia una inútil discusión de los métodos empleados en la investigación. Discutimos. El hombre me dijo que me equivocaba y yo traté de demostrar que no. Gané finalmente la discusión y quedé satisfecho en cuanto a eso, pero terminó la entrevista y yo no había conseguido resultado alguno. La segunda vez no me preocupé por tablas de cifras y datos, dramaticé los hechos. Al entrar en el despacho de este hombre lo vi hablando por teléfono. Mientras él seguía la conversación, abrí una valija y puse 32 frascos de crema facial sobre su escritorio. Eran productos conocidos por él, competidores del suyo. En cada frasco había puesto una etiqueta que exponía brevemente los resultados de la investigación comercial, y cada una daba con brevedad dramáticamente una historia del caso. Ya no hubo discusiones. Yo presentaba algo nuevo, diferente. El cliente tomó uno y después otro de los frascos y leyó las informaciones de las etiquetas. Se produjo una amistosa conversación. Me hizo muchas preguntas, intensamente interesado. Me había concedido solo 10 minutos para exponer mis hechos, pero pasaron los 10 y 20 y 40 y al cabo de una hora seguíamos hablando. Presentaba yo esta vez los mismos hechos de antes, pero ahora empleaba la dramatización, el exhibicionismo, y ahí estaba toda la diferencia. Entonces la regla que hemos aprendido en este audio para tratar con los demás es: dramatice sus ideas. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te habla Alejandro Páez. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.